Amados hermanos, en esta semana seamos bendecidos todos. Estamos contentos una vez más en conectarnos, entrar a vuestros hogares, a estar en vuestros celulares y saludarlos en el nombre de Jesucristo, declarar para ustedes la más grande bendición. Estamos expectantes de que el Señor esté bendiciéndonos a todos en esta semana. En el cuidado de Dios estamos en sus manos y protegidos por Él. Yo creo que muchos de ustedes me van a decir amén, y eso es verdad. Ok, sin antes, saludo a mi esposa. Buenos días, hermanas, Dios les bendiga. Es una hermosa mañana, un día hermoso que el Señor nos está regalando. Le damos gloria a Dios por estar con ustedes en esta mañana. Y tenemos una inquietud muy grande, poder estar teniendo este tiempo para conversar con ustedes y poder acercarnos a las Escrituras en cuanto a la revelación que Dios ya nos ha dejado en su palabra. Es importante acercarnos lo más que podemos a la Escritura, como dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que podamos llegar a conseguir la salvación de Dios. Eso quiere decir que necesitamos, ¿verdad?, alimentarnos cada día de la palabra. La palabra misma se interpreta y el Espíritu Santo es el que nos guía al conocimiento de toda verdad, de todo lo que Dios quiere decirnos. Y este tiempo es, esta mañana, queremos hablar justamente de eso, ¿verdad? Acerca de lo que significa para nosotros como hijos de Dios la revelación que el Señor tiene puesto para la iglesia. Yo quisiera tocar el pasaje de Isaías capítulo 9, ¿verdad? Ahí donde está el plan de Dios con la salvación a través de nuestro Salvador Jesucristo, del Mesías anunciado. Amén. Está en el capítulo 9 de Isaías, donde habla, ¿no?, de los propósitos de esa salvación tan grande. Amén. Entonces, vamos a leerlo. Dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron por primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará la gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebrantaste su pesado yugo y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleve el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Yo quisiera conversar con ustedes, dialogar un poquito y sobre todo pedir explicación un poco más profunda acá a mi esposo que se encuentra con nosotros acerca del plan de Dios con el nacimiento del Mesías, del Salvador. Aquí habla de un pueblo que andaba en oscuridad y en tinieblas, ¿verdad? Pero que vio una gran luz. Eso fue cuando vino el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Y dice que luz resplandeció sobre ellos.
cuando yo creo que cuando el pueblo deja de andar en tinieblas, en oscuridad, en incertidumbre, se produce una alegría. Acá dice, aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan a repartir el botín. Es impresionante cuando nosotros leemos la palabra y el Señor nos trae luz, nos trae entendimiento, primeramente de una salvación tan grande a través de Jesús, pero también de los planes que Él trae con nosotros como hijos suyos y los propósitos que Él está teniendo en diferentes épocas, en diferentes circunstancias, en diferentes situaciones en las que ya el Señor no nos ha dejado solos, sino que ya nos ha dejado la salvación, tenemos a Jesús, tenemos la luz, que es Él que nos va a guiar siempre, que va a quebrar, como dice así, todo yugo pesado, todo aquello que no es de Él, todo cetro de cualquier opresor, ¿verdad? Lo va a destruir, ¿no? Porque el Señor nos ha dado a su único Hijo, dice, porque un niño nos ha nacido. Yo creo que cuando nace Jesús en nuestra vida, nosotros nacemos nuevamente, ¿verdad? En Jesucristo, Él tiene que ser nuestro rey. Necesitamos que Él gobierne, que Él reine. Y lo curioso que acá habla de su reinado, habla de la característica de su reinado, que dice que se le llamará que es un admirable consejero, que es un Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, ¿no? Entonces, yo lo que quería preguntar es, me llegan muchas preguntas y muchos interrogantes acerca de este tiempo, sobre todo si es un tiempo de juicio o si es de Dios o si esto se trata de conspiraciones de que se han creado de seres humanos, naciones o intereses humanos que están provocando todo esto. Y definitivamente todos los que tenemos al Señor necesitamos ese consejo, ese admirable consejero, ¿no? Ese Dios fuerte, ese Padre eterno, ese príncipe de paz que nos haga alegrarnos, así como dice este texto, ¿no? Que nos alegramos como se gozan los que reparten el botín. Entonces, para nosotros va a ser un tesoro entender y comprender los tiempos, lo que está pasando, o sea, poder ser guiados por su Espíritu Santo para entender. Y yo quiero que podamos abrir nuestro entendimiento en esta mañana, ¿verdad? Pedirle a Dios y al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento para poder comprender por qué es que la Iglesia de Jesucristo, a pesar de que ya tenemos al Salvador, al Príncipe de Paz, al Consejero, admirable, ¿verdad? Y lo tenemos con nosotros, ¿por qué ha entrado como una especie de confusión, ¿no? En algunos sectores de la Iglesia, unos piensan de otra manera, otros piensan de otra, y tiene que ver esto con, de pronto, la palabra. Yo no creo que sea por la palabra, más bien la palabra nos aclara muchas cosas, pero de repente es la manera como se ha estado enseñando erróneamente. Hay posibilidad de que el pueblo de Dios haya sido enseñado erróneamente. Yo quisiera que mi esposo, como un hombre de Dios, un conocedor de la palabra, y una persona que ha estudiado en diferentes, ¿verdad?, institutos bíblicos, él nos pueda expresar el contexto en el que estamos viviendo como iglesia, o sea, el porqué es que la iglesia está confundida. Yo realmente recibo casi todos los días esta pregunta entre líneas, ¿verdad?, de muchos siervos, ministros, pastores, profetas y aún el pueblo de Dios. Y yo creo que es importante poder aclarar este punto para entrar en lo que Dios nos está demandando también. Bueno, lo primero que creo que tenemos que establecer son fundamentos. Okay, el texto
que leemos en Isaías, esto está dentro del contexto de una profecía del Mesías. Estas profecías, todas estas declaraciones que los profetas dieron en la antigüedad, de alguna manera quisieron ellos entenderlo más cabal, más profundamente. Querían ver el verdadero alcance, aunque en algún momento estas personas lo quisieron entender y comprender, de alguna manera no pudieron. Pero en el particular, el apóstol Pablo en Efesios, él habla bien claramente de cómo estas verdades acerca del Mesías fueron dadas. Yo creo que podemos ir a la palabra en Efesios, cuando el apóstol está hablando respecto a que hay una revelación del Evangelio. O sea, de hecho que algunas Biblias tienen ese título, pero miren lo que dice el texto. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. ¿Ok? Sería bueno aclarar que la palabra misterio aquí referida, esta palabra misterio, no es algo misterio oculto, sino habla de algo que ha sido revelado, o sea, el misterio revelado como algo que ya no está oculto, sino está sacado a la luz. Entonces, o sea que por revelación me fue declarado el misterio, ahora revelado. Estoy haciendo una ampliación, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento del misterio de Cristo, o sea, de la revelación de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ok, cuando se habla de Jesucristo, se habla del Mesías, en Israel se pensaba que era un asunto particular, pero Dios, a la luz de todo lo que lo revela en los evangelios y todo el Nuevo Testamento, es que esto es para que se cumpla esa promesa de Dios a Abraham de que en él serían benditas todas las naciones. Y esto es importante porque Jesús vino a lo suyo, lamentablemente su pueblo, que es lo suyo, no lo recibió, y él tuvo que abrir esa luz, esa revelación a aquellos que no formaban parte del pueblo escogido, y a decir, se cumpla la promesa del Padre, que en Abraham serían benditas las naciones. Entonces ahí se hace la apertura a que el pueblo gentil conozca y participe en la promesa de Cristo. ¿Por qué? Porque los gentiles se trae a luz que son coherederos, miembros del mismo cuerpo. Entonces, esto nos debe llevar a nosotros a este entendimiento, que si los gentiles
¿no? Son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo, que a través del Evangelio lo que nos debe llevar a entender como fundamento básico es que nosotros hemos entrado a un proyecto de Dios, a un propósito de Dios, a un plan de Dios, y ese plan está en ejecución. Ok, entonces, de eso es que el hecho era revelado a través de los apóstoles, de todos los proféticos, toda la gente profética de ese tiempo. Miren, miremoslo de esta manera. La promesa del Espíritu fue derramado en Pentecostés. Y la promesa dice en Joel que todos iban a profetizar. Entonces, fíjense, no eran solo 120 de gente profética, 120 personas proféticas, sino que en 2 discursos Pedro cosecha 8,000 personas proféticas, porque todos fueron llenados por el Espíritu Santo luego de haber recibido a Jesucristo como Señor, como Salvador. Fueron llenos del Espíritu Santo, fueron, como dice, bautizados del Espíritu Santo, ¿okay? Fueron purificados por el Espíritu Santo. Ellos recibieron también una experiencia como la de Pentecostés. Entonces, ¿qué sucede allí? Que todos, la gente profética empezó a darse cuenta el plan de Dios. Se confirma en el Concilio de Jerusalén que los gentiles son parte de esta promesa. Y esto es lo que nos lleva a nosotros a ser copartícipes de esa promesa por Cristo Jesús. Entonces, aquí vemos que esto fue revelado por los apóstoles, por los profetas, por el Espíritu Santo. Entonces, aquí hay una dinámica de Dios. O sea, Dios ya en el Nuevo Testamento lo que está haciendo es que el cuerpo apostólico y profético trae confirmación, trae una luz, trae una firme revelación. Y esto... Perdón, entonces la revelación está basada en algo que ya la Escritura estaba anunciando. Exacto. Y la revelación viene en el tiempo del cumplimiento de esa Escritura. Claro. Porque ahí lo que veo que Pablo ya estaba siendo encomendado para ese ministerio que tenía que se llamaba el misterio, la revelación del misterio, pero este misterio habla de un misterio de la piedad, o sea, de un misterio del amor de Dios para los gentiles, ¿verdad? Ahora, ¿por qué se llama misterio? Porque antes no lo entendían, pero ahora está revelado. Entonces, la palabra misterio nos suena como algo medio oculto, pero no es así. Debería traducirse bien y decir misterio revelado. O sea, lo que ha sido sacado de ser misterio y ahora está a la luz. Esa es la connotación de lo que Pablo está trayendo. Entonces, se habla de lo que estaba oculto respecto a la reconciliación, ahora está abierto. Y necesariamente es necesaria una gracia para poder develar este misterio. Acá dice que fue dada ¿no? esta gracia a Pablo, dice que me fue dada esta gracia, ¿no? Fue dada a los apóstoles y los profetas. O sea, se necesita esa gracia apostólica y profética para en estos tiempos revelar lo que está sucediendo ¿no? en los tiempos actuales. Es necesario, es urgente revelar, porque yo creo que en este tiempo necesitamos sí entender el misterio del amor de Dios para este tiempo, para la iglesia definitivamente, pero también necesitamos entender lo que son otros misterios, como en el caso de lo que habla Tesalonicenses acerca también del misterio de la iniquidad. Ok, ¿no? vamos por partes. Vamos a primero, estoy fundamentando el hecho de que son cosas que Dios no las había revelado antes, pero ahora sí las está revelando.
y las está revelando a través de la confirmación de los apóstoles y los profetas. O sea, cuando habla de los profetas, está hablando de la gente profética que se levantó en ese tiempo, traía confirmación de esto. Aparecieron familias proféticas, Ágabo y toda una serie de todas sus hijas, veían los tiempos y todo lo que pasaba. Entonces, el mismo Pablo, estando en el cuerpo de la iglesia de Antioquía, con Bernabé y otros hombres de Dios que servían ahí, formaba parte de un presbiterio profético. Entonces, perdón, y Pablo al traer al develar ese misterio, eso que estaba en la palabra, pero que todavía no se había cumplido. A eso voy a eso. O sea, ¿qué es lo que pasa con el cuerpo en la iglesia? O sea, estamos hablando de una iglesia en donde debería estar funcionando como Efesios lo diseña, como Dios lo diseña a través de Efesios, los 5 ministerios. Ok, los 5 ministerios son funciones, no son títulos. Y el problema es que en los últimos años, aunque se levantó el movimiento apostólico en una forma muy interesante, la mayoría de gente ha tomado el tema del movimiento tanto profético como apostólico como una manera nueva de titularidad, o sea, buscando títulos, y eso es muy humano, muy griego, eso es de la mente griega, y algunos buscando poder, y eso es de la mente de Persia. Entonces, el asunto es que la iglesia necesita enfocarse en este hecho. Cuando la iglesia tiene los 5 ministerios en función, cada ministerio tiene que actuar en la manera correcta, de manera que en cualquier tiempo, ahora estamos hablando del Nuevo Testamento, cuando queremos discernir el tiempo, las sazones del tiempo, pues tenemos que ver lo que es el consenso apostólico, lo que es el consenso profético. ¿Por qué razón? Porque tendríamos que ver a los verdaderos apóstoles, a los verdaderos profetas, no aquellos que tienen una escuela, entre comillas, profética errónea. Yo lamento mucho de que hay muchísimas cosas fuera del verdadero entendimiento profético en muchas iglesias. Llámese estas iglesias que están expectantes de que alguien se levanta, da una profecía y en alguna medida está esperando de que se cumpla, y si se cumple en un porcentaje le están llamando profeta. Eso no es correcto, porque el tema profético tiene que ser medido adecuadamente, y la dimensión profética y las diferentes gracias proféticas tienen que conocerse, y lamentablemente hay mucho desconocimiento de eso en la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Necesitamos enfocarnos en lo que estábamos preguntando hace un rato. La pregunta es, en este tiempo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo damos al conocimiento de esto? Necesitamos comprender esto en las funciones. Las funciones apostólicas y proféticas son los que tienen que dar el verdadero significado de entender estos tiempos. Entonces, estamos entendiendo que para traer los planes de Dios, los propósitos de Dios, que estaban ya escritos en la palabra, a los tiempos actuales se necesita una gracia especial de Dios, que es esta gracia que Pablo hablaba, ¿verdad? En el libro de Efesios, una gracia que le había sido dada. La pregunta que yo tengo en ese momento es, en ese tiempo, Pablo tuvo conflictos con los otros apóstoles sobre esta revelación, o para él le fue fácil traer esta revelación al cuerpo de Cristo, ¿no? O sea, porque él era
según dice las escrituras, el más pequeño de los apóstoles, uno de los últimos apóstoles. Sin embargo, cuando trae esta tremenda y gran revelación, fue bien recibida, todos dijeron gloria a Dios, aleluya, o hubo resistencia de parte del cuerpo apostólico de ese tiempo. Quizás antes del Concilio de Jerusalén hubieron algunas discrepancias con aquellos que creían que primero había que ser judío para luego ser del camino de Cristo. El problema es que no lo habían entendido, pero ya en el Concilio de Jerusalén salió en claro de que todos estamos, somos coherederos, como lo dice ahora, lo hemos leído ahora en Efesios. Pero el tema de traer la luz, el Evangelio a todo el mundo, ya no traía una discrepancia, una controversia, al contrario, traía una unidad, porque todos sabían que esto era de Dios, lo habían entendido, o sea, el cuerpo de los apóstoles lo entendió y lo asimiló. Fíjense, eso es lo importante. Cuando hay una voz, como Pablo fue en ese momento, y él trajo una luz, y él lo expuso con los apóstoles dijeron amén. Entonces, eso trajo paz. El problema es que en medio de los tiempos, y en este particular tiempo, necesitaríamos ver el amén de muchos apóstoles para traer paz y tranquilidad al pueblo de Cristo en diferentes cosas que están empezando a surgir en medio de las circunstancias globales que estamos viviendo. Hay muchos que están diciendo que esto no es juicio, otros dicen que sí es juicio, entonces, pero ¿dónde están los verdaderos apóstoles que tengan que dar una definición? Porque la palabra de Dios es importante. Ahora, no estoy hablando de gente que está usando lentes teológicos que les están cambiando la medida de su lectura. Estoy hablando de gente que se ha puesto los lentes de Dios, se ha puesto a la brecha con Dios y siendo apóstol o profeta, está metido en la revelación que Dios le está dando a su pueblo en este tiempo. Y ese es el punto, ¿no? Entonces hay opiniones, hay criterios, hay gente que ha tomado lentes diferentes, ¿no? Por ejemplo, el gran problema es cuáles son nuestros fundamentos de autoricidad y todas esas cosas. Entonces, cuando hablamos de eso, necesitamos revisar. Okay. Uh-huh. Yo quisiera preguntarte con respecto a esta palabra de 2 Tesalonicenses capítulo 2, porque realmente hay mucha inquietud, realmente hay mucha necesidad de esa gracia de la que Pablo hablaba, ¿no? Cuando dice, porque la revelación me fue dada mediante una gracia que Dios me dio, ¿no? Que no fue revelado en otros tiempos, sino ahora en este tiempo, era el tiempo en que se necesitaba revelar esa gracia para la salvación de los gentiles. Ahora ya esa verdad fue revelada, esa verdad ya ha sido dada y todos conocemos acerca de ese misterio del amor de Dios, verdad, escondido en Cristo para la salvación de los gentiles. Pero necesitamos ahora también una gracia apostólica y profética por la cual toda la iglesia necesitamos realmente orar, que venga realmente de Dios, que nos hable de los últimos tiempos. Y acá Tesalonicenses en el capítulo 2 habla acerca de la venida del Señor Jesucristo, ¿no? De las sazones del tiempo, o sea, el momento en el que el Señor Jesucristo va a venir. Y yo quisiera poder leer acerca de este pasaje, ¿no? Y
poder entender un poquito acá la demanda, ¿verdad?, que tenemos. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, yo lo que veo aquí en este pasaje de Tesalonicenses es que hay una enorme necesidad que Dios, ¿verdad?, nos muestre lo que es este misterio de la iniquidad, nos lo revele, nos haga entender quién es el inicuo, cómo se va a manifestar, por qué, desde cuándo está sucediendo todo este misterio de la iniquidad. Acá Pablo dice que ya estaba en acción, o sea, hace 2000 años que ya estaba en acción el misterio de la iniquidad, ¿no? Y como iglesia hemos recibido muy poca o casi ninguna información acerca del misterio de la iniquidad. Entonces, yo quisiera saber qué cosa es lo que estás opinando con respecto a esta necesidad que la iglesia tiene, si es urgente, ¿verdad?, pedirle a Dios que no solamente a nosotros como apóstoles, profetas, el Señor nos revele, sino que sea revelado a todo el cuerpo de Cristo, todo lo que significa el misterio de la iniquidad, ¿no? Y que podamos compartir y nutrirnos los unos de los otros, porque es el tiempo, yo creo que es el tiempo en que no podemos tan ligeramente algunos tomar púlpitos y decir después de esta cuarentena ya el Señor va a venir. Yo creo que eso trae mucho pánico, mucha confusión, en vez de traer una paz o un amor al cuerpo de Cristo para el Señor, trae un desbalance, una confusión muy grande en cuanto a nuestra fe y a las expectativas que Dios ha puesto en nosotros. Yo quisiera que nos compartieras lo que estás viendo con respecto a todo esto. Bueno, yo quería llegar a ese punto explicando que cuando el cuerpo de la iglesia tiene los dones en función, o sea, los ministerios en función, la iglesia tiene la oportunidad de estar apercibida de qué está pasando alrededor en los tiempos que vamos viviendo. Por una sencilla razón, la iglesia ya hace 2000 años vive con muchas persecuciones, con muchas tribulaciones. Y lamentablemente todo el mundo está pensando de que solo hay una exclusiva ventana de tiempo de 7 años en donde habrá muchas tribulaciones, y eso no es verdad. Las tribulaciones, las dificultades las han habido en estos 2000 años. Yo vengo explicando en diferentes prédicas y enseñanzas que las tribulaciones de la iglesia que están todo el tiempo
nos dan un vacío, un respiro de 100 años aislados, o sea, si sumamos todos los años de paz de la iglesia, son 100 años y quizás un poquito más, que la iglesia tiene de paz, de no persecución. Pero todos los demás años son casi 19 siglos de persecuciones, de angustias, de dificultades que el pueblo de Dios ha vivido. El pueblo de Dios tuvo que vivir las diferentes pestes en todas las épocas. El pueblo de Dios estaba involucrado en toda una serie de conflictos, luchas en medio de muchas naciones. El pueblo de Dios ha sido perseguido, inclusive muchos cristianos han sido quemados en hoguera pensando que eran brujos, como lo fue aquí en el Perú Mateo Salatiu, un hugonote francés que vivía en Lima y fue quemado en la huaca de Mateo Salado, que se llama, es Mateo Salatiu, su nombre. La Santa Inquisición. Claro, ese es el tema de la Inquisición. Pero fíjense, las persecuciones más duras que vive la iglesia es la persecución que la misma iglesia hace sobre ella, en donde los hombres que se levantan con influencia, con cierto poder, hablan de otros. Ahora, cuando hablo de influencia y cierto poder, no me estoy refiriendo al hecho de que estén políticamente ponderados, sino que puede ser que sean personas de influencia en los medios sociales y que están tomando ventaja de ese tipo de influencia que tienen para hablar de tal o cual, o de fulano, de vengano, o de tal ministerio, de tal otro, de tal iglesia y tal otra, y abrogarse la capacidad de decir que esto está bien y esto no está bien. Pero la pregunta es, ¿y dónde está la gente apostólica, la gente profética que debería de estar hablando realmente? Porque esa es la función que en Efesios estamos viendo que deberían estar accionando, funcionando. Miren, nosotros somos una iglesia, como la iglesia santuario es una iglesia apostólica y profética, porque tenemos los 5 ministerios en función. Y cuando nosotros hemos estado viendo todo este sinnúmero de preguntas y cuestionamientos que hay en medio de todas las cosas por lo que está pasando, hemos empezado a hablar sobre los tiempos. Que los tiempos y dar una explicación de qué tiempo nos está tocando vivir. El misterio de la iniquidad está en acción ya hace rato cuando Pablo ya estaba ministrando. Hasta el día de hoy sigue actuando el misterio de la iniquidad. Yo leí hace poco un post de un apóstol en Centroamérica que dio una voz muy interesante que dice que el misterio de la iniquidad está en acción. Y ya Pablo lo había dicho, pero él dice, ¿dónde está la iglesia? Porque es la iglesia que tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que está deteniendo el misterio de la iniquidad. ¿Y dónde está la iglesia que debería estar levantándose para que esto no ocurra? O sea, para que no ocurra ¿qué cosa? La incertidumbre, la psicosis colectiva. Y que muchos sean engañados, ¿no? Como Exacto. dice acá, porque el misterio de la iniquidad trae un poder engañoso que arrastra y hace creer a muchos la mentira antes que la verdad. Ese es algo muy delicado. Yo creo que ahora, no se habla y muchos están equivocados, claro, engañados, siendo arrastrados. Por ejemplo, el hecho mismo de no discernir qué forma parte del misterio de la iniquidad es un gran problema, porque la iglesia no sabe cómo es ese misterio de la iniquidad. La iglesia no lo ha entendido, no lo discierne. Es más, vemos cómo modelos paganos están metidos en la iglesia. No voy a hablar de
de la coloratura de la iglesia. Estoy hablando del cristianismo en general. Hay modelos paganos en el cristianismo que se han metido. O sea, no es que el cristianismo los tenga como algo propio, sino que se metió y la gente... Y lo hemos aceptado como una verdad. Es que todos son ovejas. Las ovejas siguen al pastor y las ovejas son cortas de vista y las ovejas no disciernen. Puede pasar el lobo y lo siguen pensando de que es el perro ovejero o la oveja que va adelante, siguen siempre la cola. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Estamos entendiendo que aquí la iglesia necesita entrar en una función correcta de poder discernir los tiempos. Yo quiero que entiendan esto. En Efesios, ahí en el mismo capítulo de Efesios que hemos estado leyendo, la iglesia tiene una labor. El domingo mismo yo hablé de esto, ¿no? Fíjense en Efesios, el domingo prediqué sobre esto, o sea, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea, ¿qué es lo que está pasando al respecto? Que la iglesia necesita hacer esto. La iglesia está encargada de comunicar el amor de Dios. ¿Por qué? A todas las criaturas. O sea, no estamos hablando solamente del hecho de que Dios está en alguna medida llevando a cabo una ¿cómo se dice? Una labor solo evangelística para que los nuevos lleguen al conocimiento de Cristo, sino que aquí, como iglesia, no nos hemos dado cuenta de esto. La iglesia, o sea, necesita dar a conocer, ¿no?, a los principados y potestades en lugares celestiales. O sea, estamos hablando no solamente del hecho de ángeles de Dios, sino estamos hablando de todo aquello que se mueve en el misterio de iniquidad. El Señor ha dicho que nosotros en Efesios, en 6, capítulo 6 de Efesios, tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad. Ok, en las regiones celestes. ¿Y qué significa? Que la iglesia no ha entrado a este propósito de Dios. Esta es una madurez que la iglesia no ha alcanzado. Dios ha querido hablar al pueblo. Fíjense lo que dice el verso anterior, ¿no? Los versos anteriores, que Pablo, que era el más pequeño de todos los santos, le fue dada la gracia de anunciar ante los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos de Dios que creó todas las cosas. Ok, estaba escondido, nadie sabía de que, o mejor dicho, lo había entendido. Pensaron que era un pueblo único, una salvación única, pero no, la salvación en Abraham estaban benditas todas las naciones, y esta multiforme sabiduría de Dios ahora fue dada a conocer a la iglesia por aquellos principados, potestades en lugares celestiales también. ¿Por qué? Porque el enemigo es el enemigo de Dios, es el que tiene que estar enterado. Es el que tiene que estar enterado. ¿Por qué? Por esa razón, Pablo, y aquí les doy a ustedes a entender esto, Pablo da a luz lo que dice en Tesalonicenses. Ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado en medio. ¿Ok? El día de la venida del Señor será quitado en medio.
El contexto de Tesalonicenses es interesante. El Señor habla ahí en mismo Tesalonicenses cómo es que Él va a venir y cómo será esta venida. Sí, con respecto a estos tiempos, yo lo que veo es una enorme necesidad, en verdad, de la iglesia, del cuerpo de Cristo, no solamente de entender muchas de las maldades que muchos se quedan sorprendidos y será cierto esto, el otro, aquello, sino también de poder entender el misterio de la piedad y que con respecto al amor de Dios, al cuidado de Dios con el pueblo, con nosotros, como hijos suyos, cuáles son las promesas, o ya nos tenemos que tomar la maleta e irnos, ¿no? Yo creo que es importante poder tomar un tiempo para compartir con la iglesia las cosas que el Señor nos ha estado mostrando. Hermanos, la palabra del Señor dice que el Señor no hará nada sin revelarlo a sus siervos los profetas. Y es necesario que sea revelado en este tiempo cosas que ya el Señor las ha anunciado en la palabra, cosas que están escritas en la palabra, pero que son para ese tiempo, son vigentes, son actuales, son necesarias de comprenderlas, de que sea revelado a nosotros. No solamente cómo está actuando, ¿verdad? El enemigo de Dios y como todas las cosas que ha estado haciendo durante la historia y los tiempos, las cosas que tiene planificadas para estos tiempos, sino poder comprender el misterio de la piedad, o sea, poder entender el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Y que nos va a estar cuidando. Eso es muy importante, ser apercibidos. Y no desconocer las obras de las tinieblas, porque muchas veces, ¿verdad? Conozco hermanos que no quieren saber nada de las obras de las tinieblas, pero acá dice que este misterio de la iniquidad trae un poder engañoso que hace creer a muchos la mentira antes que la verdad. Entonces, si tú no entiendes cuál es esas mentiras, esos engaños en que el diablo quiere meter aún a la iglesia, como dice la palabra, aún si fuera posible, los escogidos seremos engañados. Entonces, hermanos, necesitamos esa luz que nos trae la salvación de Jesucristo. Esa luz de la que hablábamos al principio en Isaías capítulo 9, que un niño nos es nacido, ¿verdad? El principado sobre su hombro. Y cuando el Señor nos trae esa luz, seremos como aquellos que reparten el botín, los despojos, estaremos muy contentos, muy alegres, porque el Espíritu Santo nos va a dar convicción de esos tesoros escondidos en la palabra, de esas inescrutables riquezas de su gloria, de poder estar con Él. Y yo creo, hermanos, que cuando eso se nos revele, más que nunca vamos a estar deseosos y felices de compartir esas riquezas de su gloria para con la gente. Yo creo que como iglesia hemos estado tan dormidos de no compartir de la tremenda salvación de Dios, porque no hemos entendido, hermanos, estos dos misterios para este tiempo, ¿verdad? Yo creo que en el tiempo de Pablo se esforzó mucho por dar a conocer lo que era el misterio del amor de Dios para los gentiles, ya porque el pueblo de Israel conoce mucho del amor de Dios hacia ellos, es un pueblo especial y escogido, y Pablo se desgastó, tomó toda su vida en enseñarles a los gentiles a que Dios les amaba, con un amor tan impactante, ¿verdad? Que los había puesto en el olivo. Éramos olivos silvestres, pero nos puso en el olivo para ser parte de todas las promesas, de todas las bondades de Dios, igual que el pueblo de Israel, hasta que nuevamente sea insertado en el olivo que es Jesucristo. Entonces, hermanos, el pueblo de ese tiempo estaba tan contento de ver una salvación tan grande que conquistó el mundo entero con ese misterio de la piedad, o sea, con entender, con comprender que no merecían nada, pero que el amor de Dios para ellos era tan grande que los había rescatado, los había salvado, ¿verdad? Les había dado nombre, ya podían ser parte del pueblo de Dios. Y yo creo que como iglesia, hermanos, no estamos entendiendo todo lo que significa para nosotros en este tiempo ser parte del pueblo de Dios, de todas las cosas que el Señor
nos está cuidando con respecto a lo que es el misterio de iniquidad y todas las cosas que Dios nos quiere mostrar y de todas las cosas que todavía tenemos que enfrentar, hermanos. Estamos a las puertas, ¿verdad?, de un juicio de Dios sobre las naciones, pero ese juicio que viene sobre las naciones viene sobre la iglesia también. Somos parte de las naciones, estamos dentro de las naciones. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros creer con respecto a su cuidado y qué nos corresponde a nosotros orar para que, así como decía acá mi esposo, podamos dar a conocer en los lugares celestiales, ¿no? Esas supereminentes grandezas del poder de Dios? Tenemos que nosotros somos los encargados, ¿verdad?, de detener ese misterio de la iniquidad. Entonces, hermanos, queremos, mi esposo y yo, compartir a partir de la próxima semana, vamos a tener un curso especial acerca de todo lo que representa el misterio de la iniquidad, las cosas que el Señor nos ha revelado. Y yo quisiera que mi esposo mismo haga la convocatoria, la invitación, ¿verdad?, al cuerpo de Cristo, a la iglesia, para este tiempo especial que Dios nos permita tomar. Bueno, el curso que queremos dar va a ser un curso en el que tenemos que matricularnos inscribiéndonos. Este curso es importante porque tú necesitas escribirme o a nosotros en este correo electrónico. El correo electrónico que aparece ahora, apúntalo, envía un correo dando tu intención de inscribirte. Hay una obligación en esto, la obligación de ser estudiante regular, no de ser un curioso que quiere ver, a ver qué vamos a enseñar. No, si tú empiezas, vas a ser un estudiante regular, va a ser importante. Porque si tú tienes acceso a este curso y luego faltas, sencillamente no te vamos a enviar el enlace de la reunión. Va a ser importante porque vamos a hacerlo a través del Zoom y esa notificación de la reunión te va a llegar en tu correo electrónico. Va a ser importante que tú entiendas que todos los teléfonos celulares, todos nuestros celulares Android tienen un respaldo para que tú te inscribas. El celular tiene un respaldo de una cuenta de Gmail. Gmail te da a ti la titularidad del celular y del servicio de Android a tu nombre y en tu correo electrónico Gmail. Entonces, ese correo es el que debes usar para que tú te comuniques, para poder extenderte a ti el aviso de cada una de las reuniones que vamos a tener, las semanales. Vamos a usar un horario en el que todos podamos estar dispuestos. Hay un problema muy grande en el tráfico de Internet. Yo he escogido las 11 de la mañana porque es el que menos problemas de tráfico nos traía, porque podríamos escoger o más temprano, pero muchos están empezando a atender a la familia, otros están terminando de hacer algunas tareas, o en la tarde podríamos tenerlo, pero ya todos los ministerios han salido al aire desde las 6 de la tarde, están saliendo todos los ministerios y hasta las 9 están ocupando el Internet. Entonces, un buen horario para que tú te sientes y tengamos una media hora de exposición y media hora de preguntas en la que tú
participes haciendo preguntas, vamos a usar un horario de las 10 de la noche. Esto va a ser regular. Es posible que tengamos 2 clases semanales para poder de esa manera avanzar. Y como quiera que va a ser clases en donde hay interacción, donde tú preguntas, vas a tener respuestas inmediatas, vas a poder hablar, vas a expresar tus preguntas, tus interrogantes, y vamos a poder dialogar para que puedas tú tener respuestas, puedas crecer, puedas profundizar. Vamos a estudiar el misterio de la iniquidad. Vamos a estudiar para quienes está ofrecido este tiempo, este curso, para algún sector especial de la iglesia. Bueno, la invitación es a los que son de la iglesia santuario. Si tú estás siendo parte de las personas que se han sumado a seguirnos a través del Facebook, y tú quieres ser parte de esto, envíame el correo, indícanos de qué iglesia eres, si no nos conocemos, de dónde. Danos un conocimiento para poder darte un pase, una aprobación a la inscripción, a la matrícula de este curso. Queremos que tú nos digas que eres una persona que estás ya en una dimensión de crecimiento y madurez. No queremos que esto sea un curso dado a cualquiera, a cualquier bebé espiritual. Queremos que sean personas que hayan madurado en las cosas de Dios. Y por supuesto, si eres una persona espiritual, vas a ser súper espiritual. Y yo no quisiera que esto, si lo damos abierto, caiga en terrenos de personas que no son espirituales. Lo que queremos es que tú seas bendecido. Ahí tienes el correo electrónico, tienes papel y lápiz, minsantuario@yahoo.com, escríbenos. Ese es el correo de recepción de la iglesia. Por supuesto, tanto yo como mi esposa tenemos correos personales. En algún momento te podríamos escribir por esos correos personales, pero este es el correo de la comunicación en el que vamos a estar recepcionando tu inscripción. Hazlo. Esta semana vamos a estar en inscripción y la semana que viene ya entramos en clases. Entonces, las clases te van a venir, la invitación y el horario. Separa tu tiempo en la franja de 10 de la noche para que tú puedas de esa manera estar participando. Si hay alguna pregunta o un comentario, háganla por interno en el Facebook. Podemos responder. Si tienes tu conexión por el WhatsApp, hazlo y podemos conectarnos también. Sin más, yo creo que estamos despidiéndonos. El día de mañana tienen escuela profética. Al final vamos a dar más explicaciones de esto. Si es que hay alguna pregunta, las hacen y daremos respuesta. El día jueves vamos a continuar con otro tema de introducción. Hoy día yo no he terminado de decir todo lo que quisiera decir, pero por lo menos he intentado establecer fundamentos. Quizás podemos hablar el día jueves de la autoricidad que tenemos en nuestro acercamiento, nuestra aproximación a la Biblia. ¿De qué autoricidad estamos teniendo? O sea, ¿qué teología estamos tratando de usar? A eso vamos a hablar el día jueves. Que el Señor los bendiga. Amén, que el Señor los bendiga. Y quiero, antes de despedirme, volver a compartir este texto. Dice: el pueblo que andaba en tinieblas
vio gran luz. A los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti, como se alegran en la siega, como se gozan al repartir un botín. Amén. Yo declaro que ese será el tiempo que nos tocará vivir, experimentar, cuando estemos juntos compartiendo estas enseñanzas. El Señor vuelva a avivar el fuego de nuestros corazones y el deseo grande de amarle, de servirle, de regocijarnos con Él. Un gran abrazo, Sí. les amamos mucho. Y muchas bendiciones para todos.